¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Okran Leaks. Como vieron en el título y en la miniatura, hoy estamos de manteles largos. El día de hoy hasta cohetes les voy a tirar porque este es un tema que me han pedido bastante que se los cuente y hoy pues los voy a complacer. Vamos a hablar de un personaje que vaya que es conocido, pero muy conocido gracias a sus corridos y en gran parte también a las redes sociales, ya que su cuenta de Instagram fue un éxito total porque era lo que todo mundo esperaba ver de este ambiente. La gente al pensar en Okrans se imagina lujos, mujeres hermosas, viajes, joyas y pues esto era lo que este amigo mostraba en sus redes, los lujos, los excesos, una vida de ensueño. Podríamos decir que hasta perfecta para algunas personas. El mundo lo conoce como Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino, el Cinco, el Solo o el R. Pero antes de eso, también era el Cholo. Y tiene una historia de vida que aunque fue corta, estuvo muy interesante. Es por eso que aquí solamente les voy a dar una vista de su vida, algo no muy cerrado, más bien lo veremos ampliamente, porque como les digo, hay mucha información y muchas anécdotas que pues no puedo enfocarme mucho en una sola, pero claro que no vamos a perder la calidad que están acostumbrados en el canal. Pero quiero aclarar que no será todo de una, porque tenemos que hablar de otras cosas, por ejemplo, del pleito que tenía con Iván y también de su renuncia y cosas que hizo a lo largo de su carrera en el Mencri. Y sí es mucho lo que hizo, así que lo cortaremos en varias partes para abarcar lo más posible. Hace unas semanas nos entretuvimos hablando de las fugas del Chino. Bueno, de las más famosas porque me faltaron varias más, pero el día de hoy solo repasaré unas cuantas cositas, como quien dice. Y después les iré trayendo más poco a poco. Ustedes aguanten tantito y como decía Aurelio Casillas, ustedes tranquilos y yo nervioso. Hablando de él, he visto la nueva serie de Dinastía Casillas y está entretenida, la verdad. Está mucho mejor que otras temporadas. Aún así no le gana la primera de la original, pero pues vale la pena ver esta última. No más que no me imagino el coraje que deben de tener los hermanos Guzmán de ver cómo los ponen siguiendo las órdenes de Emma. Se pasaron con eso, la verdad. Pero ahí los que puedan, véanla y me dicen qué les parece. Y si quieren también, después hacemos un video hablando de quién es quién en la serie y a ver qué más se nos ocurre. Pero bueno, disculpen por distraerme. El día de hoy el tema es el Chino y del Chino hay bastante tela para cortar. Y es que a muchos se les hacía algo imposible como un podcast de Sinaloa se convirtió en una persona tan farándula, que llamara tanto la atención, que tuviera tantos seguidores y que fuera conocido en muchas partes del mundo. Eso sorprendió a muchos, pero antes, mucho antes, el Chino ya andaba sorprendiendo a sus conocidos, pues a nadie de la gente de su alrededor pensaba que el Chino llegaría a ser una persona malvada repartiendo renuncias por todos lados, porque la verdad que el Chino no pintaba para nada de eso. Él era un joven inteligente y aplicado, él quería ser ingeniero o arquitecto y estudiaba para eso. Ya en la universidad no estoy seguro al 100%, pero sí estoy seguro que era algo así como de construcción, de ingeniería, y estoy más seguro porque él siempre traía consigo una regla de esas largotas, las famosas reglas T. Y pues de esas son las que usan los que estudian ese tipo de carreras. ¿Quién se imaginaría que ese muchacho de estudio, de buenas calificaciones y de familia, que andaba por el buen camino, se convertiría en esa figura casi legendaria en el mundo del Okran, el famoso Chino Antrax? Comenzamos con contarles algo que poco se dice y poco se sabe. ¿Saben ustedes cómo nació ese nombre del grupo del Mencri, el que lideraba el Chino?
Me imagino que obviamente a muchos les tocó escuchar cuando en Estados Unidos se mentaba mucho ese nombre de ese virus. Los traía locos a todos por allá a principios de los años 2000, por el miedo que causaba la población. Como les digo, fue a principios de los años 2000, si no mal recuerdo, pero en serio que causaba pavor porque de lo que decían de los atentados y de los ataques, de cómo los mandaban en cartas, y pues era algo mortal. Pero no crean que así fue como inició, o que algo de esto tuvo que ver con que se diera este nombre para este grupo. Eso no fue así. Lo que pasó es que entre los camaradas de la colonia Las Huertas, al sur de Culiacán, se estaba organizando para hacer un equipo de fútbol porque se iban a meter a un torneo ahí mismo en el barrio ese, y a un equipo le pusieron ese nombre que se ha mencionado tanto, los Antrax. Les digo que a un equipo porque se hicieron dos equipos, porque eran demasiados los camaradas y pues todos no cabían en un solo equipo. Y en el primero que se formó, o sea, el original, pues el abusón que lo hizo no metió al chino en ese equipo. Pero bueno, fue en ese momento en el que nacieron los Antrax. Y así fue todo esto, todo fue por un equipo de fútbol. Todos los integrantes, tanto del equipo de fútbol como del equipo del Telcar, eran amigos desde la infancia. Primero, pues obviamente el M Gordo, pero también estaba el Cheyo, el Chino, el Javi 23 y muchos más. El Chino era vecino del Gordo, de ahí de Consunana, y así como muchas amistades en la colonia, así nació esa buena amistad. A como fueron creciendo, pues fueron envolviéndose más y más. El Gordo, pues era el hijo del bueno de Sinaloa, y pues el Chino andaba con él para todos lados. Ya estando enredado, al Chino se le vio que iba a ser canijo y arremangado, porque le encantaba ver y saber y que le contaran cuando la gente del hermano mayor del M Gordo hacía algunas cosas malas, pues él les pedía al Chino que le dejaran a él hacerlo, porque él quería que vieran que él también se jalaba y que no le temblaba la mano. Y fíjense, muy bravo el compa Chino, pero aún no había tenido el placer de conocer a una mujer en la intimidad. Espero que sepan a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, para que me anoten otra exclusiva que no van a encontrar en ningún otro lugar, ni siquiera con ChatGPT o alguna inteligencias artificiales, como he visto que varios hacen para, según, investigar sobre las verdaderas historias del mundo del Ocran. Lo que les quería contar dice así: pues el Chino ya no estaba muy joven que digamos, ya había pasado cierta edad y pues todavía no había probado eso que tiene tonto a varios, las jugosas mieles del amor, esas que tenían bien mal a la minja mal. Nunca había bailado horizontalmente. Bueno, para acabar pronto, nunca había echado un palo. Pero de eso él no se avergonzaba y sus amigos lo sabían, hasta que un día un buen amigo le hizo el gran favor de invitarle a una prepago, una famosa cariñosa. Y como el Chino estaba tiernito, la que se lo quiso comer fue la madrota del club, o de la casa de citas, como se le conoce también. Y dicho y hecho, ella lo hizo hombre, y no hombre, ¿qué creen que pasó? La madrota no se va clavando con el Chino. Imagínense nomás que habrá pasado, que en vez de que él le pagara y la fuera a buscar a ella le pagaba a él, le daba su feria, que para el camión, regalos como playeras, mi tenis, y lo traía bien al tiro. Como dicen ahora, la Sugar Mami. Esa era la Sugar Mami del Chino. Y pues imagínense al Chino encantado, ¿cómo decir que no? ¿A quién le dan pan que llore? ¿A poco no? Pero no sé qué cosas hacía el Chino o de qué número calzaba que terminó enamorando a la mujer. ¿Algún secreto que tenía o simplemente era un Don Juan? Y esta historia es bizarra, lo sé, pero es 100% verdad. Los de la generación del Chino de ahí de las huertas se han de acordar de eso,
porque se comentaba en aquellos años. Eso era solo el comienzo, porque el chino hizo de todo. Fue chofer, lavacarros, puso su puesto de hamburguesas y otra exclusiva que no se la van a creer. Pero fue hasta actor. Pero por el momento no lo quemaré y no les voy a contar mucho. Claro, si me apoyan con las vistas en el preview de este video les contaré. Ya saben, si llegamos al 1,000,000 de vistas y a los 300,000 suscriptores, lo saco completo para todo el mundo, pero también si llega a los 2 melones, les contaré de todo detalle de cómo fue, dónde fue, por qué fue, quién fue el director, quién fue la actriz y todo. Todos los sucios detalles de esa producción. Ya saben que aquí lo que sobra es esa información. Volviendo a temas más serios y de lo que se trata el canal. Pues me imagino que ya muchos habrán escuchado de lo que hacía el chino con los camiones de la compañía Bachoco, pero para los que no sepan, aquí se los voy a resumir. Como les dije, al principio el chino tenía labores más domésticas que otra cosa, lavar carros y era chofer para la familia Zambada. Pero andando en ese ambiente, pues te vas haciendo de amistades, de conocidos, conoces a alguien con conecte para la rama, conoces a alguien con conecte para el flete, conoces a alguien con conecte para el brinco, y quien te consiga clientes, y pum, listo, te haces un ocran. Pues eso le pasó al chino, fue conociendo gente y conectando, pero tuvo un conecte en específico que le hizo ganar varios melones. Este era una especie de gerente de la compañía Bachoco, así es, la famosa de pollos y huevos que trabajaban en una planta al sur de Culiacán. El caso es que esta persona y el chino idearon la estrategia de usar camiones refrigerados de esta compañía para transportar rama desde Culiacán hasta la frontera. El chino no empezó moviendo solo su producto como muchos que se hicieron ricos en este negocio. Comenzó siendo fletero. Él le ofrecía sus servicios de transporte a otros integrantes del Telcar, les daban la rama a él se la daba a su contacto en Bachoco y era transportada hacia la frontera, pero era incierto cuándo llegaría la rama, pues seguían los itinerarios de Bachoco, pero cuando llegaban tenía que haber alguien pendiente de la frontera para recibir ese producto y guardarlo. Era un muy buen flete, y de esto habló el niño en el famoso libro que se publicó hace algunos años. También dijo cómo el chino le ofreció ese método de trabajo y de transporte a su papá, y que ahí movieron varias tontas, y también que hizo muchos negocios millonarios con los hermanos Cabreras Sarabia de Durango, y relató que se subían la merca en los camiones y se la entregaban a diferentes personas en la frontera, como el checo o al ruso en Sonoita. Y si en aquellos años se hacían millones de dólares con la rama, y ese negocio había varios, también los hermanos Guzmán eran fuertes en ese negocio, que pues hoy en día no deja muchas ganancias. Bueno, continuemos. Ya en el año 2008, pues ya saben, dejaron venir los problemas en gran cantidad, no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Esto por el conflicto que se creó entre el Pocha y el Yoma contra Arturo Beltrán. Y fue en ese momento de la historia cuando el chino se le dio la oportunidad de formar a un grupo para la seguridad de uno de los hijos del señor del sombrero. Y bueno, de la familia también. Y por eso el chino era bien conocido entre todos los Zambada. Obviamente eso fue ordenado por el 10, quien era el mandamás, el que repartía el queso, o como dicen ahora, la mera punta del tren. Él era la voz del MZ y se hacía lo que él decía. Y de nuevo, ya saben, divagando un poco, saliéndome un poco del tema. La verdad que qué suerte tienen los que están corriendo. Oh, perdón, digo los que están peleando ahorita. Porque si estuviera el bicentenario, no hombre, en serio que esto no hubiera durado tanto. El apellido Guzmán ya no existiría para nada en Sinaloa. Y peor aún, este personaje, con el equipo que tenía en esos años, no hombre, no se la acababan.
Pero ya, bueno, me fui en el viaje, disculpen, pero es que se me vienen a la mente las historias del niño que se decían en esos años. No, hombre, ni para qué les cuento, porque me van a decir que haga 10 videos de él y me van a decir que soy un cromador de primera. Y pues mejor así, hay que volver al tema del día de hoy. Les decía que en el 2008 el chino andaba con todo, cuidaba muy bien a la familia y cuando se ocupaba también le atoraba machín. Tenía buenos plebes que se jalaban y en ese negocio de ser tolerospi hay cosas que la gente no considera. Por ejemplo, hay que tener carisma o la chispa para jalar gente y mandarla y que se jalen a morir por uno. Y eso lo tenía el chino. También tiene que tener el valor de ir con su gente, y eso también lo tenía el chino. Por último, tiene que tener el cerebro para planear cómo hacer las cosas de la mejor manera, tener planeado el mejor lugar, el mejor tiempo y la mejor ruta de escape, y eso también lo cumplía el chino, y eso a la perfección. No como otros tolerospis que llegaron después de él, queriendo copiar su estilo, pero bueno. Por todo esto, pues cada vez le estaban dando más gente y más responsabilidades, y cada vez se aventaba misiones más extremas y de más importancia. Algunas veces lo de siempre, andar en la patrulla o llevarse a los plebes a hacer algún encarguito, ya saben ustedes de qué tipo, no les tengo que dar detalles. O también se montaba a las patrullas de la Policía Federal, algunas veces a ubicar lugares y otras a reventar los domicilios de los contrarios, tanto de los Beltrán como de los Carretas que había ahí en Culiacán. Y aparte de esto, también se ponía a entregar o recoger dinero o polvo, y todo esto lo hacía él personalmente y lo hacía bien hecho, no fallaban las cuentas y montaba su seguridad para que todo se pudiera hacer bien. ¿Y de quién creen que era todo esto? Pues obvio, de su papá Chente. En ese entonces el niño lo traía a raya al 5, porque el chino no parpadeaba ni dormía si el niño no se lo decía. Imagínense con ese trabajador, bueno para el pleito, comprometido en el trabajo, irresponsable y haciendo dinero para la empresa, también pues estaban encantados con él. Y así se fue ganando cada vez más el puesto, pero en el 2009 agarraron al niño y de ahí en adelante el chino se fue soltando cada vez más, fiesta tras fiesta, y estaba más quemado, había más corridos, corridos tras corridos que le hicieron, pero el señor del sombrero lo apreciaba mucho y también ha de tener que ver que lo apreciaba por el puesto que tenía con su hijo, y de hecho el Pocha también lo veía muy bien. De hecho, en una ocasión, a mediados del año 2009, hubo una reunión en un rancho de licenciados cerca del Dorado, donde estuvieron los señores. El Pocha llegó con el Bravo y su gente, y el señor del sombrero llegó junto al chino, en una FJ blindada, como que le gustaban mucho esas al chino. Y ahí se saludaron ellos, y el Pocha le preguntaba cómo veía él y su gente las cosas en Culiacán, y que le siguieran echando ganas, y el motivo de esa reunión era para una tregua que se estaba planeando. En ese momento, el Pocha habló por teléfono con Arturo para cuadrar todo. Pero si quieren me dicen para contarla después o las contamos en el episodio de la guerra del 2008, aunque esto ya pasó en 2009. Pero sí, como les digo, así era el Pocha, era de darle ánimos a la gente y de apapachar y platicar, convivir, interesarse por la vida de las gentes que estaban peleando la causa. Pues en ese mismo año, en el 2009, en Semana Santa, el chino andaba en Mazatlán a gusto divirtiéndose, apenas había pasado unos meses desde la captura de su jefe, y como dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pues para allá se fue, y mientras andaba allá, estuvo a nada de que le dejaran caer con una 380 y que se le acabara el corrido ahí.
Esto ocurrió exactamente enfrente del Hotel Royal Villas y todo fue porque en las horas de la noche ahí se juntaba mucha plebada a echarse unos botes, llegaban en carros de lujos y camionetas placosas y ya se miraban los Racer 800 con un sonidón. Pues ahí estaba el chino y en uno de los Racer que estaban ahí, pues vio a un muchacho que se quedó dormido arriba del Racer. Y el Racer estaba arriba de la banqueta, como quien dice, casi ahí en la bola, pegado a la bola. Y pues al chino que le pasan un botiquín rápido, lo abrió, le pegó un trago y volteó a ver al dormido, que estaba ahí arriba del Racer. Y el chino, pues en la cura, o de bromista que le avienta el bote lleno y no le va dando en el puro pecho. Y pues le pegó con el bote y pues se reventó y pues lo mojó por todos lados y el pobre muchacho pues dormido. Imagínense cómo reaccionó con el chingazo en el pecho y aparte con todo el contenido del bote helado por todos lados. No, pues pegó el brinco y el chino con la risa a todo lo que daba, pero ahí no fue el problema. El problema fue que uno de los que estaban ahí presentes vio toda esa acción y se le aventó en primera fila. Y pues le dio mucho coraje porque conocía al muchacho que estaba dormido. Era camarada de uno de la bola con la que él estaba. Y aparte, pues ya andaba alegre, de más ahí con copas en la cabeza y él quiso sacar su cortina, pero él en realidad no sabía para nada que ese personaje era el chino y que tenía peso en el Telcar. Pero este personaje era algo conocido ahí también, le decían el Búfalo, porque vivía en Canadá, por allá trabajaba. Pues este Búfalo se quiso ir contra el chino con la corta que traía, pero para suerte de ambos, un compañero de él, en cuanto vio que sacó la corta, se le fue en chinga encima a él y le detuvo la mano, que le dijo que guardara eso, que le dijo que ese vato que había tirado el bote era el chino Antrax, el de los corridos, y ya con eso el Búfalo se calmó y pues lo dejó pasar. Pero nomás no hubiera intervenido su amigo, capaz que hasta ahí le llegaba el corrido al chino, y luego, por consecuencia, también al Búfalo, por andar con eso en contra de la gente del Telcar, y todo por una tontería, para que vean lo importante que es portarse bien cuando andan bebiendo y atenerse a hacer cosas que no pueden desarrollar. Pero bueno, hablando de fiestas y esas cosas, ahora les voy a contar acerca de un cumpleaños del chino que se celebró en Los Cascabeles, al sur de la ciudad de Culiacán, que por cierto, los del grupo Cártel y los de Código FN, bueno, en ese tiempo los de Fundillo Norteño cantaban corridos de ese día, de la historia de esa fiesta, del cumpleaños del chino, pero no cuentan todo lo que sucedió a lo largo de la noche. Yo les voy a relatar un poco más a fondo las cosas que se suscitaron esa vez, pero de todos modos los invito a escuchar estos corridos que les menciono, así los pueden encontrar, como la fiesta del chino, literalmente. Ahora vamos a la fiesta. De música, pues era lo clásico de Culiacán, los que le tocaban regularmente a él, los que le tocaban a corridos a él. Pero el festejo se dio en una palapa en la zona de los Cascabeles, al sur de Culiacán, casi pegado al poblado de Costa Rica. Esta palapa donde se celebró estaba grande, el lugar, y quedaba como en una lomita un poco elevada. La temática de la fiesta era de Playboy, así como la famosa revista, y había decanes vestidas de las famosas conejitas Playboy, y el chino también para jugar el papel se vistió, se puso una bata roja como interpretando a la leyenda Hugh Hefner, el mero mero de Playboy, el modelo a seguir de varios. Como decoración había algo más del Telcar, pues de centro de mesa pusieron unos Losky, o bueno, unos Losky falsos, pero estaban igualitos, sí parecía que eran de polvo fino porque tenían la misma forma, el peso y las medidas de un Losky, bien empaquetado, y pues muchos sí se fueron con la finta de que eran de verdad,
y en cada Loski había una inscripción que decía algo como gracias por acompañarme de su amigo Chino Antrax, algo así fue. De invitados, pues imagínense nomás, en esos años todos eran amigos y no había envidias, así que estaba todo el mundo en la fiesta. Obviamente todos los del virus, ahí estaban, los hijos, los juniors de los señores, ahí andaban también. Estaba gente de fuera de Mexicali, para ser exactos, y les digo, mucha gente, mucha lumbre, era un hervidero, y todo porque el chino no había perdido el tiempo y se puso las pilas e invitó a toda la gente del Telcar, de todas las familias y de todos los brazos. Y todo estaba muy bien, la gente bebía y se divertía bailando y cantando, cuando de repente, de un momento a otro, toda la diversión y la plática se fue cayendo y todos fueron bajando la voz. Mucha gente no sabía de qué se trataba y nomás se miraban las caras, los unos a los otros. Se puso muy tensa la cosa porque la gente no sabía qué hacer. Todos estaban así en ese momento, porque a la fiesta llegó una caravana de camionetas muy grande y de la primera que se va bajando un hombre con sombrero que no era otro más que el jefe del chino, el mero mero, el papá de los pollitos. Y pues pasó a la fiesta, pasó a ver a las personas y a la entrada llegó el chino y obviamente le dio un fuerte abrazo y pasó a sentarse a la mesa de su hijo, que estaba con otros hijos también de los señores. Ahí estaba el señor del sombrero con los muchachos. Más al rato llegó otro personaje también de sombrero y de la misma empresa. Este era el señor Manuel Torres, quien fiel a su costumbre, llegó ya avanzada la noche y lo hizo en una caravana mucho más larga que la del MZ. Así que todos estaban muy a gusto, pasándola a toda madre, platicando y pasando una buena noche, cuando de repente ahora sí, de una pararon la música y bajaron la intensidad de las luces y una persona se acercó al medio de la pista de baile donde dejó una silla en el medio, ahí solitaria, y en esa silla sentaron a un hombre amarrado y vendado de los ojos y lo dejaron ahí solo. Después llegó una persona de la autoridad, bueno, una policía, pues una mujer vestida de policía, era una bailarina exótica, empezó a bailarle al amarrado, que ya les había dicho, así que fue muy candente la cosa. ¿Y quién creen que era el amarrado? Pues claro, el chino, el festejado. Y la mujer, muy profesional, debo decirlo, empezó a despojarle de su vestimenta poco a poco, prenda por prenda, pero siempre bailando y manteniendo la sensualidad a tope. Al último le quitó la venda de los ojos al cumpleañero. Fue un buen espectáculo, que todo el mundo tuvo el gusto de ver y de vivir al lado del cumpleañero. Pero no nada más hubo ese show, también hubo un comediante que en esos años la estaba rompiendo. Ese espectáculo era hecho por el señor Lalo España, donde interpretaba al personaje de Doña Márgara, que era una señora grosera, y de ahí arrancó varias carcajadas en la fiesta, con todas las ocurrencias que decía, y estando en la borrachera, pues da más risa. Pero estos espectáculos, aunque fueron de mucha calidad, no fueron lo mejor del evento o de lo que más se habló. Eso llegó ya cuando ya está amanecido, que por cierto, tengo que decirles que el señor del sombrero se retiró antes de que amaneciera, y en la noche se despidió con los jóvenes y les dijo que se cuidaran mucho, abordó su camioneta y se retiró con su convoy. Pero bueno, les decía del espectáculo, cuando iba amaneciendo, como se imaginarán, en esa fiesta corrían ríos de alcohol y otras sustancias al por mayor, y la gente andaba muy alegre, demasiado debería decir, y en la fiesta había muchas personas de diferentes organizaciones, pero se encontraban dos personas en específico que traían ciertos conflictos de varios años atrás. Me refiero al joven Archibaldo y al Toto. Yo ya les había contado a ustedes por qué era el problema ese. Acuérdense en el capítulo del cumpleañero de Archie, creo que es el número 82, ahí les conté todo sobre eso. Ahí lo van a ver.
también para que sepan completa la historia. Pero el caso es que el amor de Archie, la famosa señorita P, andaba de pajuela, como dicen las nanas allá en los ranchos, esto cuando Archie estaba recluido en la prisión del Altiplano. Y pues Archie en ese momento estaba ciegamente enamorado y supo que el Toto andaba diciendo eso de su novia. Y pues ya se imaginarán cómo se puso como loco y pidió que le dieran la renuncia o que por lo menos lo golpearan. Bueno, eso les conté en el episodio que les comento, pero véanlo completo para que entiendan el contexto. Pero todo esto de que les digo ya habían pasado como 4 o 5 años atrás, pero no hay tiempo suficiente para, para que Archie perdonara a este sujeto. Pero volvamos, como les decía, a la fiesta. Todo el mundo estaba a gusto, disfrutando de la fiesta, conviviendo entre amigos, cuando Archie y el chino estaban abrazados platicando en medio de la fiesta, caminando como en dirección opuesta de donde estaba el Toto. Iban pasando justo por la pista de baile y de hecho para ese momento ya le habían dicho al Toto que era mejor que se fuera. Le aconsejaron varios que se hiciera el enfermo o el borracho, pero que se saliera de ahí, que no estaba bien que estuviera en esa fiesta porque a Archie se le podría tronar el casco en cualquier momento y sería fatal para él. Y para evitar problemas pues era preferible que se retirara del lugar. Pero ¿qué creen? Al Totó pues no hizo caso al consejo que le habían dado, el cual estaba muy bueno y lo debería de haber seguido. Esto porque Toto también estaba confiado de que había muchos amigos de todos allí y pues él no creía que IAG fuera a hacer un pancho ahí en la fiesta y generar un desmadre. Grave error el pensar eso, porque de la nada Archie soltó al chino y se regresó endemoniado, muy decidido hacia donde estaba el Toto, y para acabarla de chingar, se dejó ir con todo y la corta en la mano. Todo esto porque antes de todo, de que estuviera abrazado con el chino y todo eso, ya había habido una pequeña plática, una pequeña discusión, pero entre el chino y otros acompañantes de Archie lo lograron calmar y por eso se había ido abrazado con el chino, pero según ellos se había calmado todo, pero no era para nada el caso. Así que cuando Archie iba por el medio de la pista, con la mirada endiablada y con la corta en la mano, al parecer se miraba muy decidido a darle la renuncia a Toto, pues el chino, para evitar la agresa ni el pánico en su fiesta, que pues trata de agarrar a Archibaldo para detenerlo y empezaron a forcejear ahí mismo. Y cuando todo el mundo volteó y vio el forcejeo, y peor aún, con la corta en la mano de Archibaldo, pues nadie sabía lo que estaba sucediendo. Algunos pensaron que ellos eran los que estaban peleando y absolutamente toda la fiesta sacó sus cortas, volteándose a ver los unos a los otros. Imagínense esa escena. 200 personas con corta en la mano, completamente alcoholizados, amanecidos, y pues sin saber realmente qué era lo que estaba pasando, porque la música estaba todo lo que daba, y no se escuchaba lo que se decía. Los pocos asistentes que no tenían corta pegaron la corrida y ahí andaban tropezándose entre ellos. Cuando pasó eso, los músicos dejaron de tocar y también a cubrirse. Y otros asistentes más se tiraron al suelo, pero el mismo Totó, que se tiró, pero a volar, así como lo oyen, saltó y voló por unos segundos, porque no sé si recuerdan que les dije que la palapa estaba como en una lomita hacia lo alto y lo rodeaba mucho pasto por todos los lados. Así que Totó se aventó como los niños héroes en el castillo de Chapultepec y rodó por el pasto toda la lomita hasta que llegó al suelo. Y ahora sí, a correr como chisme. ¿Y quién creen que fue la única persona que no se movió, ni pestañó, ni dijo nada cuando pasó toda esa acción de sacar las cortas? Es más,
Hasta estaba carcajeándose de todo el alboroto que estaban haciendo ahí la gente corriendo por todos lados con las cortas en la mano y bien paniqueados sin saber qué hacer. Hasta se reía de Archie, que quería renunciar a alguien y que casi se desataba una tracatera, como la de las películas del viejo oeste donde son todos contra todos. Pero bueno, no les haré mucho de tos. Esa persona sin miedo, sin sentimientos, era nada más y nada menos que Manuel Torres, el M1. Ese amigo parecía que estaba disfrutando toda esa cena y era pura diversión para él. Les digo que no se movió para nada, es más, ni sacó la corta que traía él en el cinto, justo al lado del cuchillón que traía también. Yo creo que ha de haber pensado ese amigo que ay, estos niños junior pura jalada se vuelven. Pero bueno, volviendo al asunto que se estaba dando en la fiesta del chino. Intentaban calmar a Archibaldo hasta que varios amigos lo calmaron, entre todos lo detuvieron y platicaron con él y lo convencieron de que no arruinara la fiesta. Ya cuando él se calmó, ya todo el mundo hizo lo mismo y guardó su taco. Todas las personas que se habían tirado al piso se comenzaron a levantar, ya nerviosos, y también los que habían corrido comenzaron a volver poco a poco. El único que no volvió a la fiesta fue el Toto. Ese amigo yo creo que agarró como el correcaminos y se fue corriendo desde ahí, desde los Cascabeles, cerquista de Costa Rica hasta Culiacán, y no era para menos. Imagínense ver al demonio cuando caminaba directo a él para darle la renuncia, pero se alcanzó a salvar. Y pues eso fue lo más relevante y el show más entretenido que sucedió en la fiesta. Claro, sin demeritar a Lalo España o a la bella mujer que se aventó su show. Pero pues esto se robó la fiesta y pues a la siguiente semana de eso se hablaba por toda la juventud, toda la gente de Culiacán, pero ya se la saben. La fiesta siguió por varias horas más hasta que ya estaba por llegar la noche de nueva cuenta. Y qué curioso, ¿no? Ahí andaban abrazados el Chino y Archibaldo como si fueran buenos amigos, y quién pensaría que tiempo después se odiarían tanto con deseos mortales el uno con el otro. Pero todavía no hablaré de eso. Esa historia se las platicaré en otra ocasión que también está muy buena. Bueno, pues así como pasaba el tiempo, el Chino también cada vez se daba más a conocer e iba adquiriendo fama, que para algunos es malo, para otros es algo bueno, pero en ese negocio les digo que es malo. Una de las razones de su fama repentina sería por un rumor que se escuchaba por las calles, que el Chino andaba con la millonaria y muy reconocida Paris Hilton. Imagínense, no más eso. Eso ya es grandes ligas. Son estrellas internacionales. Pero a causa de esta supuesta relación, el Chino se mentaba y más por el famoso video del Chino que salió. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, con ese video, pues las pruebas ahí estaban, la gente lo creía real, pero no era cierto. La verdad es que no anduvo con esta celebridad. Es más, ni se conocían para nada, nada por el estilo. Pero los rumores se dieron por este video. Pero solo fue un simple encuentro que quedó grabado en cámara, todo mientras Paris daba una entrevista en un área pública y pues el Chino se le acercó por un lado y la abrazó. Bueno, no la abrazó así nomás de ponerle el brazo encima, así como cualquier persona cuando ve a una celebridad, ya sea un deportista, cantante o actor, pues lo abrazas al momento de tomarte la foto con él, pues eso fue lo que pasó. Así que lo siento para los que pensaban que sí había una relación, pero ya saben, aquí estamos comprometidos con decir la verdad siempre. Pero les digo, al Chino le tocó conocer de todo,
y de todo tipo de personas. Y esto más que nada porque andaba en todos lados, podía andar en una fiesta en la sierra o en un festival de música en Ibiza o en algún otro país y pues imagínense a todas las personas que le tocó conocer. Ah, y por ejemplo, me acuerdo de una por el año 2011, me parece que fue en la ciudad de Culiacán, hubo una pelea de box. De hecho, fue en el Estadio de los Dorados, en la zona Tres Ríos. En ese evento estaba programado que peleara un amigo muy cercano del chino, el joven Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda. Y obviamente entre los asistentes se encontraba el chino en las primeras filas. De hecho, me dijeron que hasta en la televisión salió, que resaltaba de los demás asistentes como era acostumbrado porque iba vestido con un chaleco café de la marca de lujo francesa Louis Vuitton y ese chaleco decía por todos lados LV, 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 así que era inconfundible. Y es que imagínense cómo no iba a ir, cómo se iba a perder la pelea de su amigo Junior si lo acompañaba a peleas en otros países, en otros estados. Obviamente también lo acompañaría a una pelea en el mero Culiacán. Sencillamente era algo que no se podía perder. Y también otras cosas que no se perdía era de conocer todos los antros de Culiacán, más que nada los de moda, pero él conocía desde el más viejo hasta el más nuevo, el Olidia, el Cuba, el Bilbao, el de Nadri, la Cabina, etcétera. Eran muchos más. Y es más, diciendo estos nombres de los antros, más de alguna mujer cuarentona se le alborotó. Se acordó de sus tiempos en esos lugares. Pero ¿qué les diré? Yo sí tengo una debilidad por esas mujeres. Pero les digo, en todos estos se le podría mirar al chino, no dejaba ninguno sentido, pero en el Bilbao era donde era más común verlo, y siempre pegadito a él como su sombra estaba el sargento o el Phoenix de los Anthrax, con su característica barba y la cabeza rapada. Por los mismos rumbos del Bilbao, ahí en la isla, había otro antro que se llamaba el Cuba, donde el rey, sin lugar a duda, de ese lugar era el buen amigo Pancho Arce. En ese lugar Pancho hacía y deshacía, no se perdía ni un fin de semana porque le ponían falta. Era una muy buena persona él. También le decían el artista Anthrax, que de hecho yo tengo una historia bonita ahí con él, que se las quiero platicar. Esto pasó hace muchos años, cuando yo era un pequeño ocran, morro, ahí en las calles de Culiacán. Por ahí me encontré al famoso Pancho Arce, iba en una moto, pero era una moto, era un maquinón, era una moto como personalizada, muy bonita, que hacía un sonido muy chingón, y mientras él iba pasando, vio que yo lo estaba viendo, casi con la boca abierta, y pues se dio cuenta que me había gustado la moto, y tuvo el buen gesto conmigo de detenerse para invitarme a ver su moto. Esto fue en la colonia Guadalupe Victoria. Así se paró ahí donde estaba yo y me dijo que a verla y que me subiera en ella, en la moto, nomás para aclarar. También me la aceleró para que escuchara el ruido que hacía la moto. Imagínense cómo me traía de emocionado el artista en esos años y cómo la ven. Esa es mi anécdota. La verdad que me acuerdo, me emociona recordar porque tuvo un gesto muy, muy bonito conmigo. Mis respetos para el señor donde quiera que esté. Volviendo al personaje del tema del día de hoy. Para hacer esto, claro que platiqué con bastantes personas que lo conocían y más que nada que convivían con él, porque he escuchado también a personas decir que se conocía y era muy alegre y donde lo conociste, pues en puras fiestas. Y eso pues me revienta las pelotillas que tengo, dijeran mis amigos argentinos, porque obviamente si lo conociste en puras fiestas, pues dices que es alegre. La fiesta es un lugar para ser así. Pero para realmente conocer a una persona tienes que estar con él en todo tipo de situaciones, alegrías, claro, pero también tristezas, estrés, problemas del día a día. Y con las personas que platiqué les tocó vivir mucho de esto, de cómo el chino se preocupaba por su gente y de cómo le dolía cuando le pasaba a alguna de su gente. Pero los que todos están de acuerdo es que el chino era muy vivo, muy inteligente.
No por nada se peló tantas veces, porque el gobierno sí le traía muchas ganas, y en muchas ocasiones le cayeron buscándolo a donde él estaba y él siempre salió adelante. Tenía talento para disfrazarse. Hay varios corridos donde narran sus aventuras o aventuras que tuvo, por ejemplo, uno que ya les había contado yo, el del camuflaje deportivo, que está muy bueno. Ojalá ya lo hayan escuchado, donde narra cuando el chino salió caminando por el medio del operativo, muy tranquilo y quitado de la pena, con un camuflaje deportivo, como dice el corrido. Yo creo que Archie de ahí sacó la idea de disfrazarse, ya ven, como mesero hace algunos años, y más recientemente que se disfrazó de basquetbolista también para pasarle al gobierno por debajo de sus narices. No sé si vieron cómo andaba circulando todo ese chisme hace algunos meses, pero eso es puro cotorreo. Ya saben las historias que sacan, pero lo que no es cotorreo es esa del chino. También cuando se peló del panteón y los militares no pudieron hacer nada. Ah, y me acordé de otra cosa que no les conté cuando platicamos de ese corrido. ¿Se acuerdan que el corrido se llama La fuga del jefe y lo canta el pariente de Jesús Ojeda, que es un corridazo? La mera verdad. A ver si se acuerdan quién era el famoso florero que les dije en ese episodio de las fugas del chino. Pues para que vean qué chiquito es Culiacán. De hecho, a mí me tocó conocer a ese florero. Y eso se me olvidó contárselos en ese episodio. Lo conocí porque un amigo mío iba en la misma escuela que él y me tocó jugar fútbol varias veces con él. La verdad que no la hacían. Sí les pegábamos sus recias en el campo de fútbol. Pero bueno, el florero me acuerdo que iba en el Instituto Noray, famoso también en Culiacán, porque ahí aceptaban a todos los jóvenes problemáticos. Es más, hasta le decían el grupo norteño a ese instituto, porque traían puro corrido. Pero en esos tiempos eh, que andaba, él estaba muy morro, yo creo que si acaso tenía unos 15 años, a lo mucho, y pues ahí me tocó cotorrearla con él. Y me acuerdo que este muchacho estaba bien agarrado ahí en la escuela, tenía mucha palanca ahí, hacía lo que él quería, pero ahí luego en una chancita les platico el porqué. La verdad que el chino tiene muchos corridos muy buenos, es de los personajes con más corridos y que sean buenos. Bueno, después de los Beltrán y algunos de los Carrillo, siguen los del chino, para mi gusto. Pero en cantidad fácilmente gana el chino. Tanto así que yo creo que uno sí se puede amanecer fácilmente escuchando puros corridos del chino y sin necesidad de repetir ninguno solo. En esos tiempos su clave era el 5 en los radios y se escuchaba seguido por la línea general y la gente del Pocha cuando se refería a él no le decían el 5 o el chino, para nada. La gente como el Bravo, el Fantasma, el 50 y esos de la empresa del Pocha, cuando se referían al chino, le decían el Antrax, así nomás. Y pues, aunque se escuchaba placoso, era algo que no estaba bien dicho porque todos conocíamos que Anthrax era el nombre del grupo, que sí, el chino los lideraba, pero eran varios comandantes ahí. Y en ese tiempo, ese grupo era el grupo más famoso que tenía el señor del sombrero. Le pasó zumbando al señor de los llanos, o al Peña, o al MP, pues los Anthrax se hicieron conocidos de volada. Y en ese tiempo eran un chingo los integrantes, pero los más famosos, pues ya saben, obviamente el Chino, y el que no se le despegaba el Sargento Phoenix, también el Changuito, el Cheyo, el Traca, el Javi 23, el Chavo, el Franklin, el Chuve, el Chiquillo, el Monkey, el Cocheras, este, también el Feyo, que fue de los miembros fundadores, un chingo, eran bastantes los integrantes, también que no se me olvide el Roque, el Totoy, el Camarón, y como les digo de nuevo, son un chingo, si se me pasa alguno, pues discúlpenme, pero eran un chingo, también, sí que no se me olvide Pancho Arce, que también eran de la bola, su hermano el Tres, eran un flotón. Como les digo, sabrá Dios cuántos sean. Y también imagínense cientos de corridos de toda esa bola que la mayoría estaban muy buenos. Cuando me acuerdo
Me regresa a esos tiempos que qué bien se la pasaba uno, eran unos tiempos muy buenos sin duda. También para aclarar algo que dicen, que ya no hay Anthrax, pues primero que nada, sí hay varios todavía que prefieren no ser tan mencionados como otros, pero ahí siguen operando para la gente del sombrero. Y de lo otro, que también han caído varios tras las rejas o le han dado la renuncia, y pues sí, pues ¿qué querían? Es un grupo de locran, eso va a pasar a unos primero que a otros, pero pues están en ese negocio y es un riesgo constante que eso puede pasar. O díganme de qué grupo, de qué organización que esté intacta, que no haya tenido bajas en los últimos 20 años. Es obvio eso. Pero pues para tirar mierda cualquiera se apunta, pero la lealtad que han tenido para con el señor del sombrero, eso sí, pocos lo tienen. Ya hablando de corridos y grupos, sin temor a equivocarme, el grupo consentido del chino era Triple Norte. Ellos yo creo que ya les tenían hasta la quincena porque estaban de planta ahí con ellos. Siempre estaban ahí, sí, casi, casi dormían con él. Y pues no es de sorprendernos que al chino le gustaba mucho la música, se enfiestaba seguido, de hecho, muy, muy seguido. Ya ven el video que roló cuando mi compa Larry Hernández le fue a cantar y sale él cantando el corrido de gente VIP y de hecho el mismo Larry dijo que ahí también estaba Ariel Camacho, que se lo habían mandado a regalar al chino para que lo escuchara. Y de hecho, eso pasa muy a menudo, que los músicos van de regalo con la gente que se sabe que es musiquera, igual, y van a que los escuchen y que les den la oportunidad porque son clientes potenciales. Hay que quedar bien con ellos, y el chino, por supuesto, que era uno de los principales, y también servía de publicidad. Imagínense que si el chino decía que este grupo, este cantante está chilo, pues la gente por tratar de imitarlo, lo iba y lo contrataba también para aparentar el mismo nivel del chino. Es todo un rollo, todo eso, pero varios músicos les ha tocado trabajar así, siendo regalados, más que nada para darse a conocer. Por ejemplo, marca registrada, edición especial, o bandas como La Renovación o La Décima, es algo muy usado. Así que al chino le encantaba la musicada. Bien podría estar él en una fiesta o con su grupo norteño o en una alberca relajándose con músicos tocándole, o también se vio en su cuarto acostado en la cama tomándose una botellita de champán con los músicos ahí en la habitación alegrándole el día, la noche, o si nos vamos con algo aún más conocido, también les gustaba andar en las oficinas, en el jacuzzi con una morrita o varias y la banda sonando a todo lo que daba. Y claro, ¿por qué no? Obviamente los de la banda también echándose un buen taco de ojo con las morritas que estaban ahí con el chino. Y hablando de esas oficinas, déjenme decirles que esas tenían de todos los lujos, jacuzzi, tubo para bailar, sonido, bar, iluminación, que pues una oficina es para pasar el día, una casa discreta donde se clavaban para no andar en la calle, o un lugar donde guardabas jale, equipos, pero pues no, para los Antrax esas oficinas eran multipropósito, desde guardar cosas hasta hacer fiestas ahí. Y déjenme decirles que no se la pasaban nada mal en esos lugares, tenían todo tipo de entretenimiento, también había mesas así como profesionales para jugar cartas, también sus mesas de billar, y lo que más divertía era unas maquinitas de esas a las que creo que todo mundo fuimos a jugar, que habían en los puestos, en los abarrotes, bueno, los de la edad o más grandes que yo, como les digo, estaban en las tienditas de las colonias, tenía como juegos como Street Fighter, de King of Fighter, también de fútbol, de Mortal Kombat, nada que ver con los días del día de hoy o los de ahora. También tenía juegos de Capcom, de muchos juegos, un chingo de juegos. Ahí me acuerdo haberme aventado varios. También cuando alguien era muy bueno, escogía Blanca. Ahí si alguien se quiere pegar el tiro, me avisa a ver si la hacen contra mí, que pues la neta no creo. Pero bueno, ya no les presumo mis habilidades en las maquinitas. Pero pues así estaban en las oficinas, allá apostaban de todo apostaban y en todo, desde la baraja, al billar, a volado, rayuela, por todo le metían dinero.
y otras cosas como motos, carros, herramientas, joyas, anillos, relojes, de todo lo que se imaginen. Obviamente también ponían jale y cuando apostaban ahí ponían todo en la mesa y se veían relojes, las llaves de un carro o de una moto, una corta con las cachas llenas de brillantes y obviamente unas paconas de dólares o de pesos, pero así se veía como en las películas. Y eso era nomás para matar el tiempo. Mientras estaban ahí en la oficina, vieran cómo les gustaba apostar, les encantaba el juego. Una de esas oficinas que les digo estaba cerca de la 9ª zona militar por la misma calzada. De hecho, era un completo descaro que se reunían todos ahí por la misma calle de los soldados a menos de 1 kilómetro de distancia, con los equipos pesados y jales ahí. Se pasaban, la verdad. Hablemos de otro de los gustos del chino, o bueno, más bien algo que él idolatraba. Eso era el personaje Tony Montana, el de la película Scarface. La verdad que le fascinaba esa onda, y ya ven que hasta se mandó a hacer una silla igual a la de Tony Montana con las letras TM, y hasta una sesión de fotos se tomó en la silla, con el largo que sale también en la película, el M16 con tubo. Esa foto fue muy famosa, aquí se la voy a mostrar, ahí lo pueden ver. Esa foto fue muy famosa en la época, toda la gente estaba alucinada con eso porque el chino era el primer malandrín que hacía esto, o muy bien, o mejor dicho, que lo exhibía, y eso causó mucho revuelo. De hecho, esa foto me acuerdo que muchas personas la ponían de foto de perfil en el pin y cosas por el estilo, de tan chingón que se veía. Y con esas cosas, no por nada era de los más faranduleros de Culiacán, porque andaba en todos lados, y eso, como bien saben, trae mucha envidia, y el chino no estuvo atento de eso, o sencillamente no le importó lo que eso podría ocasionar, porque parecía que eso era lo que él quería, que la gente hablara de él, y eso generó demasiada envidia en mucha gente. Eso es lo peor que puedas hacer estando en ese negocio. La envidia genera coraje, el coraje odio, el odio traición, y con la traición de la persona correcta llega la caída. Y es que sinceramente era imposible que no le tuvieran envidia al chino. Imagínense nomás, se paseó por todo el mundo, anduvo por donde él quiso, se dio la buena vida, literalmente así con lo que la gente sueña, porque una persona enferma común sueña con tener dinero y poder, y eso lo tenía el chino. Y un malandro sueña con poder hacer lo que quiera sin tener que andar cuidándote, poder subirte a un avión y viajar a cualquier parte del mundo, y eso también lo hacía el chino. Así que ni por dónde irle. Es más, si los más millonarios de ese ambiente sueñan con hacer eso y no lo pueden hacer, imagínense saber que el chino sí lo hacía, que hasta Estados Unidos se metía, que era un lugar donde todos los malandros le tienen pavor, y ahí andaba el chino. Ya ven el corrido de los lujos del R, de Enigma Norteño, pues más claro ni el agua. También el Instagram que tenía, que eso fue lo que lo catapultó al estrellato y fue lo que lo convirtió casi en leyenda. La cuenta más famosa de él era esta. Ahí la pueden ver, amigos, la de Miau 57. Pero en otro video nos adentraremos más en este perfil de todo lo que presumía el chino ahí. Pero el caso es que todo mundo se meta a fuerzas a ver esa cuenta porque en esos tiempos era algo increíble. Lo veían sus amigos, enemigos, gobierno, admiradoras, músicos, todos veían esa cuenta. Ya ven, tiene más de 400,000 seguidores. Yo creo que esa fue la primera vez que un malandro hacía eso de demostrar todo lo que hacía, por dónde andaba, por dónde viajaba, la vida de lujos que se daba y todo lo que la gente esperaba ver en alguien que se había metido en ese ambiente del Ocran, porque un día podíamos ver cómo andaba en París y al otro día se veía posteando en Culiacán o paseando en Culiacán. La verdad que fue un parteaguas, algo que nunca se había visto porque nadie se atrevía a mostrarlo, aunque se morían de ganas por hacer algo similar.
Pero como les digo, el chino salía viajando por Europa, Asia, etcétera, a todos lados en autos de lujos o deportivos, también con bellas mujeres en yates, en fiestas, con ropa de marca de diseñador, presumiendo su calzado, y uno que otro también que era personalizado. Y no solo eso, también mostraba videos con ropa táctica, entrenando, haciendo ejercicio en la naturaleza, con su largo colgado y corta el cinto. Pero eso era solamente para el video, no crean que el chino se iba a la selva o al monte a entrenar, para nada. Él iba a gimnasios como cualquier hijo de vecino, bueno, no como cualquiera, porque él iba en un carro blindado y con escoltas, y pues también de esas sesiones de entrenamiento, pues posteaba sus fotos en Instagram. Todo lo que los malandros no hacía, él lo hacía. Tenía algo de parecido de lo que hacía como Dan Bilzerian, poniendo lujos a las mujeres, y en él se basó el chino para hacer su Instagram. Porque de hecho hubo hasta un problema, porque en una ocasión el chino se quedó sin contenido al parecer para postear y se le hizo fácil robarle una foto a ese Dan Bilzerian. Era una foto de un yate con muchas mujeres en bikini y dice las malas lenguas que le habló y le pidió que la quitara y por eso la quitó. Pero sí se iba con la finta uno porque era el mismo estilo que navegaban los dos. Otra de las cosas que puso de moda el chino fue traer a un perrito, de esos pequeñitos, que lo traía para todos lados al perrito, se llamaba Greñas y era muy famoso también, porque cada rato lo ponía en Instagram. La mayoría de la gente del ambiente tenía perros, pero de razas grandes y feroces como Rottweiler, Doberman, Pastor Alemán, así como el famoso cartón, pero no tenían perros así pequeños. Obviamente no los tenían pegado a ellos para todos lados también, porque esos perros pequeños de hoy en día los traen para todos lados, para antros, restaurantes o de viaje, como hoy en día trae Alfredo a Bluey y al otro perrito que no recuerdo cuál es su nombre, pero espero que esos perritos no los quemen y no los pongan en los volantes esos. Esos animales no tienen la culpa. Los otros animales de dos patas, pues eso sí, pero los pequeños, ojalá que no los vayan a molestar, pobres perritos. Ahora entienden por qué el chino es tan famoso y sinceramente que el Nini trató de imitar en todo al chino. El Nini era como el chino de Temu, pero es porque el Nini creció escuchando los corridos del chino y soñando, viendo fotos y también escuchando las historias del chino, pero bien pendiente del Instagram del chino, también de lo que mostraba. Y lo que es, hay que aceptarlo, porque hay varios que se creen fans del Nini, que no aceptan, pero la cosa es así. Si el chino no hubiera caído, el Nini no hubiera nacido. O sea, como la figura que él fue en el ambiente, a eso me refiero. Porque todo eso que hizo el Nini, hablando de su profesión en el Ocran, todo es imitación del chino. Y también que ahí donde veían al chino muy buena onda, alegre, pisteador, risueño, cantando, todo pura felicidad, pero también era malo, 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 muy malo, dijeran por los ranchos. Era más malo que la carne de cochi, pero así se las pongo rapidita. Ya ven de lo que es famoso Manuel Torres, de lo que hacía a los enemigos, que era implacable y todo eso. Pues déjenme decirles que Manuel no hizo las cosas insensibles que hacía el chino. El chino tenía más talento para dar tratamiento y lo gozaba. Lo hacía con una sonrisa, se veía que lo disfrutaba. Imagínense, hacía lo que le gustaba y le pagaban por eso. Pues qué chulada era ese canijo. No sé si han escuchado el corrido de Prendiendo el Motor del grupo Otro Nivel. Pues si no lo han hecho, jálense a escucharlo. Está bueno el corrido. Pero lo que sí les quiero decir de eso es que todo lo que dice ese corrido es verdad. Es más, lo que dice el corrido se queda corto, porque en esa ocasión, en esa canción, solo relatan lo de una persona, pero en realidad eran dos las personas que el chino tenía ahí para darles tratamiento. Y lo siento que no puedo decirles bien lo que sucedió porque me cerrarían el canal inmediatamente, me cae la voladora de volada. Estuvo muy cabrón,
todo eso que pasó, que un Jeffrey Dahmer se queda pendejo al lado del chino. Y es que aparte, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Para mí es demasiada negrura en el corazón el poder hacer o ver ese tipo de acciones. Bueno, ese es mi pensar, pero cada quien tiene su opinión. Lo que sí les puedo decir es que uno de los hombres que el chino tenía esa vez ahí fue el responsable de lo que le sucedió a uno de los más allegados al chino, de su grupo. Ahí para que entiendan y para que vayan y digan, imaginen el coraje que tenía el chino en esa ocasión. Y otro ocrandato, ya se la saben de esos exclusivos, el chino se aventó todo ese jale, vestido muy elegantemente de pantalón negro y camisa blanca, porque andaba en una fiesta, y cuando hizo todo ese desmadre con lo de prendiendo el motor, andaba amanecido de esa fiesta. Bueno, mejor dicho, se tuvo que quitar la camisa para no mancharla. Si entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Era algo escalofriante, que tienes que tener un estómago y corazón duro para soportarlo. Pero bueno, les iba a comenzar a contar más de estos, de otros trabajos que el chino hacía, como pagar la nómina de la PGR y los federales que estaban en Sinaloa mes con mes. Para esos pagos iban de las tres empresas, para que el gobierno supiera que el dinero provenía de todos lados. Por parte del M Grande, obviamente iba el chino, por parte del Pocha iba el 50, y del lado del licenciado iba el Javi a realizar esos pagos. Pero bueno, ya me di cuenta que me estoy alargando mucho y mejor les traeré esto y más datos en la segunda parte del chino, de cómo se volvió de máxima confianza del sombrero, que lo cuidaba también en ocasiones, de algunas cacerías que se aventó el chino y de acusaciones que le hicieron dentro de la empresa y demás historias del chino. Ya se la saben, espero que esta primera parte haya sido de su agrado y espérense que vienen muchas cosas aún. Me despido de todos ustedes, les deseo un buen fin de semana. Recuerden que la narrativa única y real del mundo del Ocran solo la encontrarán aquí. Hasta la próxima.